Hola, el último problema ya nos alcanzó a grabar, pero lo repito. El problema nos pide calcular la cantidad de cera que se va a requerir para hacer una vela que tiene forma de pirámide cuadrangular. Aquí ya dibujé la pirámide cuadrangular. Nos dice que un lado mide 10 centímetros, otro lado también mide 10 centímetros porque es un cuadrado y de altura mide 15 centímetros. Ahora hay que buscar la fórmula del volumen de la pirámide cuadrangular. La fórmula nos dice que es 1/3 de lado al cuadrado por la altura. Entonces, resustituimos los valores para calcular el volumen y nos dice que entonces va a ser 1/3 de cuánto mide un lado, pues 10 centímetros. 1/3 de 10 centímetros, esto al cuadrado por la altura. ¿Cuánto es la altura? Pues son 15 centímetros. Hacemos las operaciones, 10 al cuadrado sería igual a 100, 1/3 de 100 por 15. Hay que hacer las cuentas. ¿Cuánto va a ser 1/3 de 100? 1/3 de 100 es igual a 33.333. 33.33333. Esto multiplicado por 15. Esto lo multiplicamos por 15 y nos dice que el resultado son 500. Entonces, estos van a ser 500 centímetros cúbicos, porque cuando se trata de volumen, se miden en volúmenes cúbicos, ya sean centímetros cúbicos, metros cúbicos, dependiendo de la cantidad que nos digan. En caso de área, las áreas, recuerda que son en metros o centímetros cuadrados. Y tenemos estas otras preguntas que nos pide escribir en forma matemática ciertas oraciones. La primera oración nos dice que el cuadrado de un número. El número siempre lo vamos a representar cuando no lo conocemos como X. El cuadrado del número, pues nomás es agregarle un cuadrado arriba. Elevar este número X al cuadrado. Dice en la siguiente frase, el cubo de un número más 2. Un número, pues lo vamos a representar otra vez con X. El cubo de un número, el cubo es igual a un 3. Eso es elevarlo a la tercera potencia. Más 2. 2, pues solamente es el número 2, así. Ahora, la diferencia de dos números. Acuérdate que la palabra diferencia quiere decir que vamos a tener una resta. Entonces, la diferencia va a ser un símbolo de resta. Entre dos números, pues los dos números pueden ser pues igual X, pero el otro número va a ser diferente. Y. Así. Luego nos pregunta el cuadrado de la suma de tres números. Primero hay que sumar tres números. Como estos números no nos dice cuáles números son, pues vamos a llamarlos X más Y más Z. Son tres números. Y esto va a ser el cuadrado de estos tres números, es ponerle un paréntesis y esto elevarlo al cuadrado. De esta manera, poniéndole, el cuadrado es un 2. Poniéndole un 2 arriba, elevado a la segunda potencia. Luego nos pide que 4 veces el producto de dos números. El producto es una multiplicación de dos números. Vamos a poner, por ejemplo, el símbolo de por. ¿Cuáles dos números? Pues no nos dice cuáles números, nosotros los vamos a llamar X y Y. Y nos dice que 4 veces este número. Pues esto es multiplicarlo por un 4 acá afuera. 4 veces este número por este número. Podemos, cuando se trata de multiplicaciones ya de letras, podemos omitir el por y solamente escribir XY. Entonces al final podría ser esto también 4XY. Porque también este 4 ya nos está diciendo que se está multiplicando con todo esto. Luego nos dice la tercera parte de un número. Pues ese número no lo conocemos. Lo vamos a llamar X. Y la tercera parte es multiplicarlo por un tercio o ponerle X entre 3. De esta forma.
Luego nos dice la tercera parte de un número menos la mitad de otro número. Pues primero la tercera parte de un número. ¿Cómo se escribe la tercera parte de un número? Pues así, arriba ya lo teníamos. X entre 3 menos el símbolo de menos la mitad de otro. ¿Cuál es la mitad de otro? Pues podría ser Y entre 2, así. Y luego la otra nos dice la suma del cuadrado de dos números. La suma del cuadrado de dos números. Primero la suma. La suma, pues vamos a tener un símbolo de más. El cuadrado de dos números va a ser algo así. Un número al cuadrado va a ser x al cuadrado, porque no nos dice cuál número es, entonces nomás le vamos a poner x al cuadrado. Y otro número al cuadrado va a ser y al cuadrado. Entonces esta es la suma de dos números al cuadrado. Y el último nos dice que tres números cualesquiera consecutivos. Cuando son consecutivos, ¿cuáles son números consecutivos? Por ejemplo, el 1, el 2, el 3. El 5, el 6, el 7. Esos son números consecutivos. El 10, 11, 12. Esos son números consecutivos. ¿Qué es su característica? Pues que se les está sumando 1. Primero tenemos, por ejemplo, si nuestro número empieza en 5, el consecutivo sería 5 más 1, 6. Y el consecutivo de 6 sería 6 más 1, 7. Entonces les estamos sumando de a 1. Entonces para escribirlo vamos a escribir primero el primer número, va a ser x. Más el consecutivo de x, pues va a ser x más 1. Más el consecutivo de x más 1, pues va a ser x más 2. Si te fijas, aquí ya no estamos escribiendo x más y más z, como la vez pasada. Aquí tres números cualquiera, porque aquí nos está diciendo que deben ser consecutivos. Entonces deben de írsele sumando 1 y 1. Por eso los escribimos de esta forma. Entonces, esta forma no. Y el último cuadrito nos pide que escribamos con letra estas expresiones. Pues podríamos hacerlo parecido a las que están acá arriba. X más Y más Z va a ser este. Sería la suma de tres números. La suma de tres números. 6x sería el 6 veces un número, por ejemplo. 6 veces un número. Este, por ejemplo, sería... ¿cuál te gusta? Creo que este ya lo teníamos, es este. La suma del cuadrado de dos números. La suma del cuadrado de dos números. Y esta es la suma de dos números al cubo, que es esta la que teníamos. Aquí teníamos la suma de tres números al cubo. Aquí podemos decir que sería el cubo, sí, vamos a ponerle así, la suma de dos números al cubo. Y este tiene el signo menos, entonces aquí esta sería la diferencia de dos números. La diferencia de dos números. Que aquí ya lo teníamos, la diferencia de dos números. Y este sería 3 veces, este se parece aquí. 3 veces un número menos 2 veces el mismo número, porque está en ambas. Entonces sería 3 veces un número menos
2 veces el mismo número. Luego, este se parece a este, mira. Pero aquí nada más están sumando 2. Entonces sería 3 números cualesquiera consecutivos. En este caso serían 2 números cualesquiera consecutivos. La suma de 2 números consecutivos. Este sería un número más ese número dividido entre otro número. Un número más ese mismo número entre es esta rayita que divide entre otro número diferente. Número diferente le podemos poner. Diferente. Luego este se parece a este que ya teníamos. La tercera parte de un número, pero en este caso así, menos la mitad del otro. Entonces ponemos la tercera parte de un número menos la mitad de otro. Y el último sería un cuarto de la diferencia de dos números. Podemos poner una cuarta parte de la diferencia de dos números. Espero con esto ya quede un poquito más claro de cómo se resuelven. Estos no hay una forma específica de expresarlos. Podríamos haberlo explicado nada más así como la suma de x más y más z. 6x. A cuadrada más b cuadrada. Pero pues lo ocupé las mismas frases que te estaban dando antes. Entonces, pues de alguna manera, pues estas dos tablitas se relacionan. Y esta es como la forma de que se interpreta las expresiones. Es para que aprendas que cada expresión tiene como su forma explícita en palabras y aparte puedes hacer lo mismo. Llevar una oración explícita a su forma matemática. Espero que te sea de utilidad.